quién es Rodrigo, dónde creciste, eh, cuáles son tus hobbies, eh, y bueno, cómo llegaste aquí a este tema, ¿no? ¿Cómo llega un chilango de 37 años ¿Sí? a un tema tan irreverente como la política espiritual? Primero quiero honrar y agradecer la amistad de Roberto Murey, que finalmente es el puente para que estemos Claro. aquí tú y yo, el creador del Metaliderazgo. Él y yo somos parte de una comunidad de consultores que se llama Sea Growth, el Instituto de Crecimiento Claro. Centrado, ¿no? Y pues ese es como que el puente directo. Ahora, hobbies, el tenis, me encanta. ¿Pádel? Pádel, poquito, lo he jugado. Te cuento que mi primer partido de pádel fue en los Países Bajos hace 2 años. Vengo regresando de estar prácticamente 4 años en un peregrinaje existencial por los Países Bajos. Fue el lugar en este mundo que me permitió llevar este tema de política espiritual. Entonces hice una tesis de maestría en liderazgo en una escuela de negocios en la Universidad Libre de Ámsterdam. Okay. Y vengo prácticamente regresando al país, ahora en diciembre del año pasado. Y pues cuando cumplí 30 años, yo soy pisciano. Para los que les gusta la astrología, entenderán que ¿Eres qué, perdón, dijiste? pisciano. Soy del 12 de marzo, entonces Piscis, ¿no? Que generalmente se suele asociar a personas que son emocionales, sensibles, muy espirituales, ¿no? Lo reivindico, lo hago mío, digo, ok, va. Y yo, pues básicamente, cuando cumplo 30 años, ese 12 de marzo, declaro delante de amigos que me iba a dedicar a un propósito, que era el de tratar de explorar la relación entre la política y la espiritualidad. ¿Por qué? ¿No? Dirías, bueno, ¿y eso a qué se debe, no? Por un lado, porque mis estudios más formales son en relaciones internacionales, ciencia política, soy hijo de un funcionario público, hay un oficio ancestral de personas que se dedicaron al tema del servicio público. Mi tío tatarabuelo, o sea, ya nos vamos al siglo XIX, fue don Matías Romero Avendaño, que fue quien defendió la causa del gobierno juarista en Estados Unidos. Entonces hay toda una tradición de diplomáticos, de políticos, y yo no me lo cuestioné tanto. Tuve el inmenso privilegio de estudiar en el Liceo Franco-Mexicano y luego de ahí hice una tesis de licenciatura que me llevó a la India a estudiar un poco el Valle de Silicio en Bangalore y luego en Guadalajara. Y todo iba muy encaminado a ingresar al Servicio Exterior Mexicano, un poquito como era la tradición. Pero en el camino, en el Inter, encontré, gracias a mi tío y la apertura de mi madre, a una maestra de meditación que marcó mi vida, que se llama Guru Maichit Vilasananda. A los 11 años tuve esa primera experiencia, una experiencia de iniciación espiritual. Tuve luego la oportunidad de reencontrarla a los 17 años. Y creo que a pesar de que yo nací en un contexto católico, ahí fue como que el fuego del misticismo. Ahí fui yo iniciado a decir, órale, ser humano está chido, porque ser humano también implica tener toda una anatomía energética y espiritual que podía yo experimentar. No solo era una cuestión de entenderlo, sino de vivirlo. Y una de las enseñanzas que más me marcó es que nuestra identidad más profunda, Ángel, es Ananda. En sánscrito, Ananda significa dicha. Hay una enseñanza que llaman Satchidananda, conciencia, dicha y existencia, ¿no? ¿En qué dijiste, perdón? Ananda. Pero en sánscrito. En sánscrito. ¿No? Entonces, todo este rollo lo fui yo viviendo, experimentando, y fue algo que conforme yo iba estudiando la carrera en el Colegio de México de Relaciones Internacionales, a los 18 a los 22, pues yo me la pasaba en retiros o también en distintas prácticas como el servicio desinteresado, y yo experimentaba esto, pero en primera persona, en carne propia. Sí. Decía, órale, la felicidad me cae que sí es interna, me cae que es posible estar experimentando esta alegría sin tener necesariamente el nuevo iPhone o lo que sea, pero había una especie de disociación entre lo que yo estudiaba de ciencia política y relaciones internacionales y luego este rollo
yógico, dichoso. Y me acuerdo perfecto un día un profesor nos citó a un teórico alemán muy famosón que se llama Max Weber y que él decía, tiene un libro sobre el científico y el político. Y decía, si tú quieres la iluminación, no te dediques a la política, porque ese es un juego de poder y pues más bien vete a un monasterio, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿No? Oye, a mí me encantaría pues poder reconciliar estos dos hobbies, estas dos pasiones que yo tengo. Y de alguna manera creo que me hice una suerte de promesa que unos años después estoy tratando de cumplir, ¿no? Decirle a los chavos, a las juventudes, no solo de México, sino de otras latitudes, de que sí es posible reconciliar el camino del crecimiento humano, el cultivo de la espiritualidad, la riqueza de la vida interior con tu desempeño social. Seas empresario, tengas un podcast, dirijas un sindicato, seas padre o madre de familia o estés a cargo de un país. O sea, para mí la política tiene que ver con entender cómo ejercemos el poder. Estamos en una polis, estamos constantemente en interrelaciones. Eso es política, ¿no? Ni bueno ni malo, es parte de la existencia. Okay. Pero entonces, si conectamos con esta riqueza y este poder espiritual, podemos quizá conectar con lo más noble de la política, que es servir al bien común, ¿no? Enaltecer. Entonces, por ahí vamos en este proyecto de la Escuela de Política Consciente. Y aunque realmente no me considere yo un empresario, pues hace 2 años puse esta empresa en La Haya, que es una ciudad emblemática de justicia y paz, y le llamé Laboratorio de Política Espiritual. Y la idea es seguir generando fórmulas educativas que nos permitan hacer política de alta conciencia, ¿no? Y que la gente, y con esto me quedo, esto es así como que el eslogan es: experimenta la dicha de expresar tu ser político. Por ahí va el rollo, ¿no? Pero, a ver, danos este concepto, porque sí. Así hay que digerirlo, porque todavía ni hemos desayunado y ya estamos aquí. ¿Cómo conectas la política con lo espiritual? Sí. ¿A qué se refiere exactamente el concepto? ¿Es tuyo el concepto? No, mira, yo, Corianne McLuhan, que ya en paz descanse, estableció en California un centro que se llama el Centro para Liderazgo Visionario. Y ella tiene un libro que se llama Spiritual Politics. Okay. Ahora, hace también unos años yo empecé a seguir el trabajo de Marianne Williamson, que hoy en día es candidata presidencial en Estados Unidos y que enarbola también esta causa de política consciente, política espiritual. En muchos sentidos este concepto no es mío. Okay. Mira, pónganse a pensar en Martin Luther King, en Mahatma Gandhi, o sea, son personas que fueron a la vez líderes políticos y líderes espirituales. Y no hay que irnos muy lejos, compadre. O sea, si nos ponemos a estudiar quiénes son los abuelos y las abuelas de nuestras tradiciones originarias indígenas, sí, generalmente son autoridades espirituales y políticas. Entonces, no hago mío el concepto, esto existe desde hace tiempo inmemorial, pero sí nos toca en esta generación tratar de encontrar los nuevos lenguajes, las nuevas formas, sobre todo para tratar de regresarle la dignidad al oficio político, sí, y tratar de un poquito limpiarlo, ¿no? Sí, a eso iba. Por ahí va. Es que el simple hecho de decir política ya sí, es como que un... Sí, ya lo asocias a PRI, PAN, PRD, Morena, dices, no, qué cosa. Corrupción, malos manejos, sí. Cosas casi mal, o sea, a título personal. Por favor. Es complicado, ¿no? Sí. Pero a ver, se oye un poco así complicado el decir espiritual, conciencia, política. Sí. O sea, ¿cómo hacen el match realmente o cómo lo están trabajando ustedes, no? Sí, pues mira, hay un modelito de 7 pasos que yo suelo seguir para tratar de dosificar esta medicina, ¿no? Y el primero, y te invito a que lo hagamos juntos, Ángel, sí, aunque todavía los chilaquiles están por llegar. Mira, te invito a que los dos pensemos juntos cuáles son los dolores sociales que nos quiebran el corazón. O sea, piensa en tu comunidad, piensa en tu barrio, piensa en tu país. ¿Cuáles son estos fenómenos sociales que nos quiebran el corazón? Yo me tomo un tiempo y digo, pues a mí el clasismo me parte el alma. O sea, el hecho de que en algún momento de la historia se nos ocurrió dividir a las personas, de que unas son más, unas son menos, por la clase social a la que pertenecen. A mí eso, ¿no? Y cuando lo indago un poquito más, pues veo que
le voy a llamar ese cáncer social, pues recorre mi familia, ¿no? O sea, de alguna manera, mis padres, a los que les mando todo mi amor y cariño y gratitud, pues también provienen de clases sociales distintas. Entonces yo cuando fui creciendo me fui dando cuenta que pues podía pasar más tiempo con unas, con otros, que había como una cierta valorización no dicha que estaba asociado a este tema del clasismo, que es una forma de discriminación. O sea, racismo, clasismo, bueno, ¿no? A eso a mí me parte el alma.